hemos puntualizado qué tipo de entes son los entes gubernamentales y por qué tienen que cumplir con todo el esquema de comprobación emanado del Código Fiscal de la Federación y las misceláneas fiscales. Es muy importante que puntualicemos esto porque en algunos entes fiscalizadores estatales nos estaban, estuvo por aquí para comprobar la disposición de aplicación de apoyos de Zagarpa, muy bien. En algunos entes fiscalizadores estatales nos comentaban de que por qué tenían que cumplir con lo que les comentaba o lo que rige el Código Fiscal de la Federación si los municipios, los estados y la federación no son contribuyentes. No es ese el punto. El punto no es que sean o no contribuyentes. De hecho, ya lo puntualizamos en pláticas anteriores y no es porque no sean contribuyentes los estados, la federación y los municipios que deban de cumplir o que no deban de cumplir con lo emanado del Código Fiscal de la Federación en los artículos 29, 29A, 29B, etc. Es por otra cuestión y eso es muy importante que lo recalquemos. El por qué y dando vamos a hacer un barrido de lo que habíamos visto en pláticas anteriores. Vamos a empezar por qué tipo de ente somos. El título tercero del régimen de las personas morales con fin no lucrativo, en el artículo 102, nos dice que la federación, los estados y los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a enterar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación, solo tendrán las obligaciones que se refiere el primer párrafo de este artículo. ¿Y cuáles son? Retener y enterar el impuesto. En el caso de que le retengan en nómina, tienen que enterar ese impuesto a los de los trabajadores. Y el otro es exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley. Es por esto que la federación, los estados y los municipios tienen que cumplir con lo emanado del Código Fiscal de la Federación y en lo que viene relacionado a los comprobantes fiscales en la miscelánea fiscal. Entonces, en resumidas cuentas, es retener y enterar el impuesto y es exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a tercero. Entonces no quiere decir que no sean contribuyentes y por eso no voy a exigir que los comprobantes tengan requisitos fiscales. No va por ahí. Y me lo hicieron saber en un ente fiscalizador de un estado, en donde ese ente fiscalizador específicamente daba por bueno cualquier gasto que tuviera un soporte que no reuniera los requisitos del Código Fiscal de la Federación, porque su ley de Hacienda decía que solamente tuviera un comprobante. Ahí sí están mal, porque básicamente otra de las cosas que vimos también es la estructura y la categorización de las leyes aquí en México, y básicamente las leyes federales están más arriba del ordenamiento estatal. Entonces, una de las cosas que se tienen que cumplir es por arriba de los ordenamientos estatales, pues es el Código Fiscal de la Federación, básicamente, y la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, etcétera. Cuando tengan alguna duda, por favor, háganme de su conocimiento y con todo el gusto del mundo. El tema que estamos viendo específicamente el día de hoy es en relación a los entes gubernamentales, tanto de la Federación, el Estado y los municipios, cuando ellos reciban de sus proveedores comprobantes fiscales digitales o comprobantes de código de barras bidimensional y qué hacer con ellos. Y también vamos a ver si nosotros como entes gubernamentales, como la Federación, los estados y los municipios, tenemos la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales de Internet. ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Tenemos la necesidad
los entes gubernamentales de emitir CFDI? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? A ver, pregunto. A ver si estamos escuchando. A ver. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Sí estamos, Omar Rosas de Quintana Roo, sí estamos obligados. Muy bien. Otra que recuerde, sí, Víctor, perfecto. Areli de Pachuca, más bien están obligados a expedirlos en casos específicos. Muy bien, vamos, muy bien, Pachuca. Adelante. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, estados, federación y municipios están obligados a la expedición de los comprobantes fiscales digitales de Internet. Areli de Pachuca nos dice que más bien la obligación de expedirlos son en casos específicos. Muy bien, pues sí, esa es la respuesta correcta. La expedición de comprobantes fiscales digitales, claro que sí, conocer el caso específico, Alvarado, Veracruz, muy bien, así es. Pero necesitamos saber cuáles son los casos específicos y también qué facilidad o si tenemos facilidad en relación a todos los comprobantes que estamos emitiendo. La vez pasada les comentaba que en el DIF Pachuca estaban dando códigos bidimensionales por donativos. Así es, Pachuca, yo lo recuerdo perfecto. Y también, ¿recuerdas lo que comentamos en aquella vez, Areli? También hay que puntualizar, para los que no estuvieron en las pláticas anteriores, el viernes exactamente, así es. Ojalá y estén apuntando los demás participantes en el curso, estén apuntando lo que nosotros estamos comentando aquí, ¿no? Y el DIF de Pachuca tiene que emitir su CFDI por donativos, claro que sí, así es. Seguimos entonces, como el Código Fiscal de la Federación habla acerca de comprobantes cuando se da por otros ingresos también. Nos dice el Diario Oficial de la Federación, haciendo historia de este punto en específico que estamos tratando. ¿Y cuál es el punto? El punto es determinar si sí o si no estamos obligados a la expedición de CFDI en los estados, en los municipios y la Federación. El viernes 11 de junio del 2010 sale en la resolución miscelánea, en el capítulo 1.2.10, que es relativo a la impresión y expedición de comprobantes fiscales, el monto mínimo para expedir comprobante fiscal simplificado y sujetos no obligados a su expedición. En la regla 1.2.10.2, en la segunda fracción, nos dice que cuando se trate del pago de contribuciones federales, estatales o municipales, caso en el cual las formas o recibos oficiales servirán como comprobantes siempre que en las mismas conste la impresión de la máquina registradora o el sello de la oficina. La respuesta correcta a la interrogante, ¿están la Federación, los estados y los municipios obligados a la expedición del CFDI? La respuesta es sí. Pero sale en la resolución miscelánea desde el 2010 y hasta la fecha unas facilidades para que sigan emitiendo las mismas formas o recibos oficiales siempre que en las mismas conste la impresión de la máquina registradora o el sello de la oficina receptora. Esa es la respuesta correcta. Sí, pero hay facilidades para seguir con las mismas formas. Estoy haciendo este historial, este recuento de las resoluciones de facilidades administrativas porque para los siguientes años ya cambia y quiero hacer hincapié que la primera vez que sale esto, que es en la regla 1.2.10.2, está haciendo mención solamente del pago de contribuciones. Por favor, díganme las contribuciones que puede recibir, por ejemplo, el municipio. ¿Cuáles son?
El general, el predial, arancel perfecto, muy bien. Agua. Contribuciones. 2% sobre nóminas. Estatal, perfecto. Esos son contribuciones. Estamos bien, ya tenemos muy bien identificado el concepto de contribuciones. Pero hay otros ingresos que tanto el Estado como los municipios reciben, que no vienen directamente de las contribuciones. Tal es el caso de cuáles otros ingresos. ¿Cuáles son los otros ingresos que pueden recibir el Estado y los municipios? A ver, ¿tiene estacionamiento abierto al público en general? El municipio tiene un estacionamiento abierto al público en general y le da factura. Cobra por eso, es una actividad empresarial, ahí puede expedir un CFDI o puede un CBB. Da recibo, ¿sí? Sí. Por venta de un bien inmueble, perfecto. ¿Cuál más? ¿Qué otros ingresos tiene el municipio o el Estado? Las multas. No, las multas es contribución. Permiso de construcción es contribución. ¿Qué más? Uno de los ingresos muy importantes que reciben servicios de seguridad pública y servicios de cementerios, por ejemplo, son las aportaciones. Y las aportaciones federales, esos no son contribuciones, son aportaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó con ellas en el primer año? Y son en millones, así es, Alfredo. ¿Qué pasó con ellas el primer año que salió la resolución miscelánea? ¿Qué pasó con ellas, con las aportaciones? Vamos a ver qué pasó en el 2011. Ya el 28 de diciembre del 2010, en la resolución miscelánea para el 2011, en la regla 1.2.10.2, dice: cuando se trate del pago de contribuciones federales, estatales o municipales, las formas o recibos oficiales servirán como comprobante fiscal, siempre que en las mismas conste la impresión de la máquina. Hasta ahí va bien, hasta ahí va igual que la del año anterior. Estamos todos correctos, ¿no? Pero fíjense en el siguiente párrafo. Tratándose del pago de productos o aprovechamientos, las formas oficiales que emiten las dependencias públicas, federales, estatales o municipales servirán como comprobante fiscal digital, siempre que en los mismos conste la impresión de la máquina registradora, el sello de la oficina receptora, y reúna como mínimo los requisitos en el artículo 29A, fracción primera, tercera, cuarta, quinta y sexta del Código Fiscal de la Federación, y los contenidos en la regla 1.2.23.2.1 cuando sea el caso aplicable. Quiere decir que ya para el 2011 la resolución miscelánea integra productos y aprovechamientos. ¿Estamos de acuerdo? Ya son contribuciones, apunten por favor, productos, ya saben cuáles son los productos en el caso de los municipios, y aprovechamientos. ¿Ok? Pero al principio no salió. Ya para el 2011, ya sí, los productos de aprovechamientos, todo lo que estábamos hablando aquí, los permisos de construcción, multa de tránsito, etcétera, entran. Seguimos. ¿Y la regla para el 2012 cuál es? El miércoles 28 de diciembre del 2011 sale en la resolución miscelánea la regla 1.2.8.3.1.1, que nos dice que cuando se trata del pago de contribuciones federales, estatales o municipales, sigue igualito, las formas oficiales emitidas por la dependencia, siempre que conste
la impresión de la máquina registradora o el sello. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de pago de contribuciones por el uso de autopistas, carreteras o puentes federales, estatales o municipales. ¿Qué viene más? Las formas o recibos oficiales que emitan dependencias federales, estatales o municipales, tratándose del pago de productos o aprovechamientos, siempre que en los mismos conste la impresión. Sigue el mismo párrafo. Entonces, las aportaciones, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ese específico rubro que alimenta las arcas de los municipios, que básicamente son lo que da vida al municipio? Porque en muchos municipios, en la generalidad de los municipios, no son autosuficientes en materia financiera, no recaudan sus impuestos, sus contribuciones, tanto como para soportar lo que es la carga administrativa y además hacer las obras públicas que se tienen que hacer. Entonces, esas aportaciones que reciben no están dentro de productos ni aprovechamientos ni contribuciones. Quiere decir, y ya discutido con todos los fiscalistas relacionados en esto, que ahí sí es muy necesario la expedición de los CFDIs. Esos sí van directamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya las obligaciones que tenemos, ya la habíamos visto, que vienen relacionadas en el Código Fiscal de la Federación y en la miscelánea fiscal. En la miscelánea fiscal, pues ya estuvimos viendo las que nos hacen referencia a las facilidades que se les otorga a la Federación, Estados y Municipios de seguir utilizando las formas cuando son específicamente contribuciones, productos de aprovechamiento. 2010, 2011 y 2012. Cuando entra en vigor, esto es básicamente más para los proveedores. Nosotros ahorita en el 2012, por ejemplo, en tratándose de municipios o entidades paramunicipales o paraestatales o en el mismo estado, la federación, ya están recibiendo ahorita y desde hace años los comprobantes fiscales digitales o de internet. Ya los están recibiendo. También están recibiendo los códigos bidimensionales, los comprobantes con códigos bidimensionales, y también están recibiendo los comprobantes fiscales digitales, punto. Aquí hay pruebas de auditoría o de verificación o validación que se tienen que hacer. Les comentaba en pláticas anteriores que antes de la entrada en vigor de todos los cambios relacionados a los comprobantes, pues se tenía yo me acuerdo en tesorería municipal, por ejemplo, se tenía a una persona que estaba revisando con un lapicito rojo que cada factura, cada comprobante cumpliera con todos los requisitos fiscales, que estuviera bien el nombre, estuviera bien el RFC, la fecha, la cantidad de número de letra, etcétera, que no estuviera caduca la factura, etcétera. Pero ahora, ¿cómo le van a hacer? Si estamos recibiendo muchos tipos de comprobantes, y quiero que los que estén presentes en esta plática enuncien cuántos tipos de comprobante puede recibir un ente gubernamental. Y el primero, pues ya lo que estuvimos viendo, y yo lo voy a poner aquí, es un CFDI. ¿Cuál más? Esto es muy importante, el CFD. Perfecto, José Luis, muy bien. El CBB, son 3. ¿Cuál más? Zacatecas, muy bien, CBB, perfecto, son 3. ¿Qué más? Las impresas, las normales, las hasta ahorita, exactamente, las de impresoras autorizadas. Hasta ahorita van 4. ¿Cuál más?
¿Cuántas? 4. El estado de cuenta, perfecto. El estado de cuenta sirve como comprobante. Muy bien. Ya. A ver, escarbarle. ¿Cuántos? 5. Vamos a hacer un análisis acerca de estos, ¿ok? De los CFD. ¿Por qué? También lo de las contribuciones, pues sí. ¿Por qué es necesario hacer el análisis de los CFD? Porque los CFDs pueden hacerlos por medios propios o por terceros, por un proveedor, perdón. Y esto es muy importante recalcarlos. Ándale, también los de las agencias de viajes, perfecto, así es. Es muy importante recalcar o dividir a los CFDs y verificarlos diferentemente. ¿Por qué? Porque si están hechos por medios propios, es mucho más probable de que cuenten con más errores de sintaxis en los XML. Exactamente, luego no están bien requisitados. Perfecto, Arely. Perfecto, así es. Son mucho más probables los CFDs elaborados por medios propios que contengan muchos más errores de sintaxis, de la gramática, de la estructura del XML, que los que están hechos a través de un pack, de un proveedor autorizado. ¿Por qué? Porque han salido modificaciones para la estructura del código XML y ustedes creen que los que están emitiendo o los que ya compraron el paquete estén actualizándose para cumplir con esos requisitos. No, la mayoría no, la mayoría ni se enteran, yo creo. En cambio, a través de un proveedor autorizado, el proveedor es corresponsable y la cadena digital viene del proveedor. Quiere decir que encontramos dos cadenas originales ahí. La del proveedor a quien nosotros le estamos comprando y la de su proveedor, el proveedor de ese proveedor de servicios de CFD. Aquí es muy importante hacer esta puntualización para hacer más trabajo de verificación y validación en los CBBs, en los CFDs, en los comprobantes fiscales digitales, que solamente vengan con una cadena original. Esos son los que son emitidos por medios propios, porque pueden tener mayor riesgo de que estén mal requisitados. En cambio, los que vengan con dos, la de su proveedor y la del cliente, o la del proveedor, para la redundancia, estas son un poquito más confiables. No sé si queda claro este punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es lo que estaba hablando de los comprobantes fiscales digitales, tienen diferente grado de confiabilidad. No sé por qué y cómo aceptó la Secretaría de Hacienda el cambiar o el quitar los comprobantes tradicionales, y estaban con demasiados candados y ya estaban las personas, los contribuyentes ya estaban acostumbrados a utilizarlos, y ya también había una mecánica para su validación y todo eso. Entonces quitan, no de tajo, la utilización de estos comprobantes. Rodolfo Cuauhtémoc de Chihuahua, así es. Quitan la utilización de los comprobantes tradicionales y entra un ente de un monstruo de comprobante, que es ahí donde hay que tener mucho más cuidado en las pruebas de validación y verificación que se tengan que hacer,
para comprobar que el gasto realmente fue ejercido. ¿Cuáles son estos? Este error garrafal que todavía existe se llama, ¿cuál creen? De todos los comprobantes que hemos visto ahorita, ¿cuál creen que sea el peor en nivel de confianza? ¿Y por qué? CBB, perfecto. Todo el mundo. Así es, el CBB. El CBB es lo peor, despertamos. Es malísimo, así es malísimo. ¿A poco sí les estaba durmiendo entonces? Es malísimo el CBB. ¿Por qué? Porque el código de barras bidimensional lo puede hacer cualquier persona en su computadora. Y además, de enero a marzo del año pasado, hubo una facilidad en donde cualquier persona, ya sea físico o moral, teniendo cualquier monto de ingresos, pudo haber hecho este tipo de comprobantes por cualquier monto por cualquier importe. Entonces, de enero a marzo, puedes estar soportado un cheque de 500,000 pesos o de 1,000,000 de pesos con un CBB de una empresa que pues realmente tuvo en su momento que haber dado un CFDI, por ejemplo, o una reposición de gasto que cualquier funcionario se aventó un CBB y por el monto de todos los miles de ese viaje, ¿no? Entonces, ahí es un grado demasiado bajo de confiabilidad. Sí, es más, no tiene grado de confiabilidad el CBB. Aunque diga Hacienda que lo tiene, no sé de dónde sacaron esa metodología o la seguridad, la seguridad del CBB es muy baja, así es. La seguridad es para uno que lo está recibiendo, sí. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo pruebas de auditoría y te encuentras un código de barras bidimensional, ¿cómo haces tu prueba de auditoría? ¿Cómo validas si el código bidimensional es el que debe de ser? Porque acuérdate que ya no es necesario escaneando el código, así es, así es. Para eso debes de tener o un BlackBerry o un iPhone para escanear el código. Y también debemos de comprender qué es lo que va a salir cuando escaneemos el código. Pero también el código se puede hacer en internet, cumpliendo con los requisitos que es lo que se espera. También puede verificar desde el portal de SAT, perfecto, así es. Miren, los primeros se le habían acabado, a ver, dicen, recordemos que esto era, a mi juicio, como transitorio. Nació por aquel contribuyente que en los primeros 3 meses se le habían acabado facturas así es, de papel autorizado, fíjate, fue así. Pero hasta ahorita tenemos conviviendo, estamos conviviendo con este tipo de comprobación. Nos vamos a ir directamente, estamos hablando acerca de los CBB, vamos a irnos aquí. Esto es, cuando uno escanea el CBB, esto es lo que sale. Su registro federal de contribuyentes, que es lo único, el número de aprobación, el rango de folios asignados y en su caso la serie, la fecha de la asignación de los folios y su vigencia. ¿Ok? Esto, cuando nosotros escaneamos esto, que es el código bidimensional, sale esto. Nosotros, y salvo algunas pocas gentes que están dentro de los gobiernos, saben qué hacer o cómo validar. Pero estamos haciendo
bueno, estamos preguntando o en pláticas, sale de que, o sea, no se hace conscientemente una evaluación de si eso no es un comprobante con código de barras bidimensional, si está bien o no, solamente se pasa. ¿Por qué? Porque pues no hay manera o no tienen la facilidad de escanearlo o solamente lo pasan válido y ya. ¿Sí me explico? No sé si me explique. Porque puedo coger de otra, por ejemplo, otro código de barras bidimensional de un proveedor y hacerlo idéntico. ¿Sí me explico? Idéntico, lo puedo yo hacer idéntico en mi computadora. Es más, hasta lo puedo escanear y lo puedo hacer idéntico. Pero sin escaneo. Voy y abro una página de internet para elaborar el CBB y lo hago exactamente. Areli, diste en el clavo. Gracias. Son 100% falsificables, así es. Desgraciadamente estamos conviviendo a la fiesta, a nuestra fiesta, a nuestra reunión, entró un, ¿cómo lo puedo decir? Un ladrón. Si los CFDI son falsificados, aún más los CBBs. Pero fíjese que los CFDIs es un colado. Sí es cierto. Jorge Colado llegó a esta reunión. No debió de haber existido, no sé, sinceramente, qué les hacía al SAT, qué le hacía a Hacienda, lo de los proveedores de las imprentas autorizadas. ¿Qué les hacía? Si es cierto que, como dicen, la burra no era arisca, pero le hicieron o algo así. En el DF se encontraban o se podían comprar facturas de la que quisieras para comprobación de gastos o en cualquier parte de la República. Pero de esa metodología de las facturas normales, las tradicionales, y era muy común, así es, de quitar las facturas tradicionales para que entrara el CBB, es una diferencia diametral. Y se sigue haciendo la práctica también en el DF. Tienes toda la razón. Sí es cierto. O sea, eso no se ha quitado. Qué bárbaro. Pero yo no sé el por qué están dejando vivir. ¿Por qué le están dando más juego a los códigos de barras bidimensionales cuando estos distan mucho de tener confiabilidad? Así es. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, señores, es de que ya para el 2012 pues ya va a acabar lo que es los tradicionales y nos quedemos con los CFDI, que a mi juicio, y haciendo una pirámide de Kelsen de confiabilidad, son los que la encabezan. Ahí está. El nivel de confianza más grande que tenemos aquí en México son los CFDIs en materia de comprobación fiscal. Después vienen los comprobantes fiscales digitales hechos mediante un proveedor autorizado. Y conjuntamente en este rango se encuentra el tradicional. El tradicional sí tenía bastante nivel de confiabilidad. En un grado medio bajo tenemos el comprobante fiscal digital hecho con medios propios y ya explicamos el por qué. Es por medios, si está hecho por medios propios es mucho más probable que tenga fallas en la estructura del archivo XML. Y abajo, en lo peor, está el comprobante fiscal comprobante fiscal digital, que es el CBB impreso con código de barras bidimensional. Esto es
en nivel de confianza, cómo vamos desde el que tiene el mayor nivel de confianza hasta el que tiene el más bajo nivel de confianza. CFDI, ¿por qué digo que es el que tiene más nivel de confianza? Porque cuando validamos el CFDI, tanto el código como el folio en el portal del SAT, viene hasta el monto por el cual ese comprobante fue emitido. Y además, el CFDI tiene una característica que no tienen todos los demás. ¿Cuál es la característica que tiene el CFDI que hace que tenga más peso en el nivel de confianza? Una característica. Empieza con T de Tito. ¿Cuál es la característica que hace del CFDI tener más peso en el nivel de confianza de los comprobantes fiscales? Empieza con T. Empieza con T. Puede ser la cadena original, pero también la cadena original. Tiempo, no. La cadena original también lo tiene el CFD. Timbre, muy bien, perfecto, Luis de Zacatecas, te felicito. El timbrado por parte del SAT. Eso lo hace tener más peso en el nivel de confianza. El timbrado. Quiere decir que en la estructura de nuestro comprobante vamos a contar con la cadena original del proveedor de servicios y el timbre fiscal, el timbre del SAT. Y es por esto que es un poco más improbable que se falsifique ese tipo de documentos. Ahora, una pregunta recurrente, y eso lo vimos también con don Miguel Chamblati, que si es deducible o es, no vamos a quitar el término deducible en el ámbito gubernamental, pero es, si puede pasar un gasto o una erogación que tenga solamente la forma impresa de estos, del CFDI, pasa una erogación que realicé a través de un comprobante fiscal digital o de internet y que solamente tenga la representación impresa de ello. ¿Ustedes qué opinan? Si es deducible para la página del SAT, esta respuesta, sí, es deducible en la página del SAT, esta respuesta, sí, muy bien. ¿Qué más? Sí. Todos estamos de acuerdo que a través de facilidades ya esclarecieron que sí, muy bien. Pero eso no implica que no estemos recabando los códigos XML de todas las erogaciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque básicamente el comprobante fiscal digital es digital. ¿Sí me explico? Exactamente, para evitarnos más problemas, hay que darle más uso al estado de cuenta bancario. Muy bien, de Alvarado Veracruz, te felicito, por ahí iba mi comentario, perfecto. Así es. Nuestra recomendación sería darle más uso, más juego al estado de cuenta bancario. Y para allá también va la tirada, además de convivir con los CFDIs, convivir también con los estados de cuenta bancarios. ¿Por qué? Porque ya la Ley General de Contabilidad Gubernamental lo requiere. Así evitas el XML, así es. Pero también tiene la obligación de almacenar. Misael, gracias por tu comentario. Así es. Chequen esto. Así es. Artículo 29. Perfecto. Sí es cierto que puedo soportar un gasto, una erogación, con la representación impresa. Pero eso no te quita tu obligación de almacenarlos, de tenerlos. ¿Sí me explico? O sea, una cosa con la otra. De aquí
¿qué es lo que podemos sacar? Una erogación soportada por un comprobante fiscal digital de internet que tenga solamente la representación impresa la puedo pasar. Punto número 1. Punto número 2. Eso no me quita la obligación de requerir el código XML y almacenarlo. Punto número 3. Si pueden dar la asesoría para que quede todo registrado a través del uso del estado de cuenta, mucho mejor. Adelante. ¿Se me explico? Y la última recomendación es de que, como sí es obligatorio el almacenaje de los códigos XML, se determine por oficio a la responsable o responsable del área quien va a hacer los respaldos, que va a hacer los cruces de los comprobantes que tienen impresos con los códigos, para que tenga una marca de que ya esté ahí en alguna computadora y que ya estén validados. Exactamente, es cierto, pues también te dicen que lo mandas al correo y es raro que te lo manden. Por ejemplo, ¿qué hicieron? ¿Qué protocolo se estandarizó en el gobierno del estado de Quintana Roo? Pues hay una persona ya que por oficio se le designó, como es un proceso nuevo, los que estamos acostumbrados a utilizar el ISO 9000 o algún proceso de calidad, pues podemos constatar de que se trata de un proceso nuevo, en donde debe haber un responsable que específicamente deba de saber qué es lo que tiene que hacer y cuándo, y de poder validar que esa persona sí esté haciendo ese trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, se determinó por oficio esta persona, y además no fue una sola, fueron varias personas en cada área, y además se determinó un correo electrónico específico en donde están recabando todos los códigos XML de las compras que se ejercen en el estado. Quiere decir de que ya hay un protocolo de cómo checar que las compras que se realicen a través de comprobantes, de ese tipo de comprobantes, tengan su comprobación con códigos, además de otros controles internos de que ya tienen dentro de ahí. Mi esposa trabaja en el tecnológico y ella es contadora y está a cargo de toda esa área de ingresos y egresos, y cada 3 meses le viene auditoría. Así es, cierto. Pues así es. Entonces, pero ¿qué hacer cuando algunas empresas no envían los archivos? ¿Cómo respaldarnos? Muy buena pregunta. Como estamos rompiendo con una sinergia que estaban en los gobiernos, como que los cambios no se generan muy rápido, y eso lo estamos viendo también en los cambios del proceso de administración contable, que no se está haciendo conforme a los tiempos que establece la ley general, y vamos a chocar con el 2012, vamos a entrar con el 2013, con el favor de Dios, y no estamos preparados en la mayoría de los municipios, por no decir en todos. Esto también, esto es como que está un poco lento, está rompiendo ese tipo de paradigmas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando se reciba una factura, se tiene que implementar un control interno para validar, que viene también acompañada del código XML y también de su validación. Muchos, por ejemplo en el municipio de donde yo soy, me ha tocado a sus proveedores, ya les están pidiendo la representación impresa del gasto, de esa erogación, de esa adquisición, y también impreso la validación del XML. Quiere decir que ya están recibiendo en el municipio aquí la representación impresa, y aunado a ello, engrapado, la captura de pantalla de la validación. Ese es un control interno, y si quieres que te pague, pues tiene que salir así. Entonces, esto se puede implementar también, controles internos en los cuales nosotros validemos
de que estamos recibiendo la representación impresa y también los códigos, y que alguien se haga responsable de eso y también que se validen, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más tenemos? La miscelánea fiscal, ya vimos que hay miscelánea fiscal para el 2010, el 2011 y el 2012. Y el siguiente protocolo es el de almacenaje de los códigos XML, y con esto vamos a terminar de lo que estábamos hablando ahora. Dice en Michoacán, y con las empresas que están en suspensión de actividades y ya no les envían los archivos, ¿qué hacer? Cuando hay suspensión de actividades, pues el responsable el de pagos o algo, que debió en su momento tener los códigos, pues, ¿qué se podía hacer ahí? ¿Qué recomendación podíamos hacer? Pues que se ponga, es que tiene que hacer un barrido de todo lo que se pagó con ese tipo de comprobantes y pedirlos a sus proveedores, ¿no? Y además muchos proveedores, a mí me ha tocado que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es el código XML? ¿No? No conocen, estamos a pasos lentos del conocimiento de la mecánica de los comprobantes fiscales digitales. Vamos a cerrar con el protocolo del almacenamiento y nos vamos a ir a la regla 1.2.11.2, que dice el almacenamiento de los comprobantes fiscales digitales, que es lo que estábamos viendo hace poco. Que nos dice que para los efectos del artículo 29, fracción cuarta, tercer párrafo del Código Fiscal, los contribuyentes que emitan y reciban comprobantes fiscales digitales deberán almacenarlos. Deberán, no es una facilidad, es una obligación. Deberán almacenarlos en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, debiendo además cumplir con los requisitos y especificaciones que se refieren a los rubros C y D del anexo 20, la regla 1.2.7.1.1 para CFDI y la regla 1.2.8.3.1.10 para CFD en el 2012. Dice, pero hay complicaciones porque tengo CFDI que no aparecen validados en el SAT y sí son válidos, pero el SAT no tiene en su página actualizada. Muchas veces pasa eso. No es una imposición, Master. Dice Alvarado Veracruz, no es una imposición. Es una obligación el almacenamiento, sí. Pero ¿cuál es por qué dice que no es una imposición, Alvarado Veracruz? O sea, que los entes gubernamentales pueden o no tenerlos o almacenarlos. Es mi pregunta. A ver. Eso es una imposición. Ajá. No entiendo. A ver, Alvarado, ¿se me puede explicar tantito? A ver, de nuevo la pregunta. La regla 1.2.11.12, perdón, punto 2, nos dice que para efectos del artículo 29, fracción cuarta, tercer párrafo. Perdón, porque no te dan otra opción. Ok, no te dan otra opción, así es. Ok, ya te entendí. Es una imposición. Ajá. Los contribuyentes que emiten y reciben comprobantes fiscales digitales deberán almacenarlos en medios magnéticos. Entonces, de esta regla de la 1.2.11.2 nace el nuevo proceso. Exactamente, más bien es una obligación adicional. Perfecto, muy bien. Como nuevo proceso, CFDI y CFDI, pero así es. Para CFDI es la regla, el Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua. Aquí abajito dice la regla 1.2.7.1.1 para CFDI y la regla 1.2.8.3.1.10 para CFD en el 2012. Ahí están las dos reglas
de las cuales te obliga a su almacenaje. Y de ahí nace la obligación, un nuevo proceso y un nuevo dueño del proceso. Ahí debemos de aplicar controles internos y por oficio determinar quién va a ser el responsable, cómo lo va a hacer, cuál va a ser el sistema de respaldos y además cómo los va a validar. En todos los casos, y ya hicimos un comentario ahí con don Miguel Chamblati, en todos los casos recomiendo que aunque sean comprobantes fiscales digitales son archivos, pero ¿cómo vas a soportar que ya están validados? Entonces pues terminamos imprimiendo las cosas. Ahí en el sector gubernamental es importantísimo que se termine imprimiendo las cosas. La tirada era solamente manejar puro archivo, puros archivos era la tirada, pero muy pocos municipios cuentan con la capacidad instalada para tener todo digitalizado, manejar todo en Jorge, línea, Luis. manejar solo archivos sin algún documento impreso, y además eso no puede llegar a pasar porque por ejemplo, en los casos de que el dominio ya no sea del municipio sino sea de otra persona, ¿cómo le van a hacer? ¿En dónde va a firmar? No solo en el gobierno, así es, el Pachuca, así es. Es muy importante. ¿Cuál es la sanción por esta infracción? Muy buena pregunta. Hasta ahorita, por el almacenamiento, la regla 1.2.11.2 no tiene una en específico, pero pues está ahí la obligación. De hecho, cuando la metodología, la nueva metodología que tiene, no les demos ideas, la metodología que tiene, que debe de tener los órganos fiscalizadores estatales y la misma Auditoría Superior de la Federación, tiene que cambiar por completo. Eso es lo que les estaba diciendo desde el año pasado. Señores, agarren la onda. Ya vienen, ya está aquí, ya estamos conviviendo con comprobantes fiscales digitales y el proceso de ejecución de auditoría debe de cambiar. Ya no es el mismo, ya las técnicas de auditoría para los entes gubernamentales ya no son las mismas. Se tienen que cambiar. Y es por eso de que, con todo el favor de Dios, terminando este tema, yo creo que vamos a seguir con el proceso de ejecución de auditoría, si ustedes me lo permiten, y ojalá que nos sigan acompañando en las futuras intervenciones que su servidor, Mario Jorge Terminel Siqueiros, de Navojoa, Sonora, va a hacer. Por hoy, pues ya terminamos con esto. Me dio muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes esta sesión.